Continuando con un nuevo video para el canal de la enciclopedia, se va a desarrollar el ejemplo número 6. El enunciado dice: sean dos vectores, el vector A es de 4 unidades, o sea, su módulo de A es de 4 unidades y forma un ángulo de 37 grados con el eje X positivo. B de 3 unidades, o sea, el módulo de B mide 3 unidades y en dirección negativa del eje X. Hallar el módulo de la suma de los dos vectores, módulo de la diferencia de los dos vectores, el ángulo que forman los vectores suma y diferencia en el eje X. Estamos hablando del vector resultante, de sumar dos vectores, el vector A más el vector B me da el vector resultante. Y la diferencia es restar dos vectores. Estos dos vectores, el vector suma, tenemos que hallar el ángulo con que está respecto al eje X. Y también el vector diferencia, hallar su ángulo con respecto al eje X positivo. En el siguiente gráfico, el vector A forma 37 grados con el eje X, como nos dice el enunciado. El vector B se encuentra en el eje negativo de X, acá lo pueden observar. Entonces el ángulo que forman estos dos vectores es de 143. 180 grados menos 37 da como resultado 143 grados. Es el ángulo que fue entre el vector A y el vector B. Y acá se puede observar que R, el vector R o resultante que acá se observa, es igual al vector A más el vector B. Pero nosotros no nos piden hallar el vector. En el primer caso nos piden hallar su módulo. Y en el segundo caso también la diferencia, módulo. Ojo aquí, no se les vaya a ocurrir hacer lo siguiente. Como acá se da que el vector A tiene por módulo 4 unidades y el vector B tiene por módulo 3 unidades, que el vector R, su módulo, es igual a 4 del vector A más 3 del vector B. Esto no se puede hacer, ¿ok? Nosotros ya lo explicamos cómo hallar el módulo del vector resultante. Para ello vamos a aplicar la ley del coseno. Eso es lo que vamos a aplicar para hallar el módulo del vector resultante. Es igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más 2A por B coseno de tita. Coseno de tita es el ángulo que forman entre los dos vectores. A, estamos hablando ya de módulos. B, estamos hablando ya de módulos. También no pongo esto que B porque se haría engorroso ponerlo ahí. Por eso pongo de directo B. Reemplazando, el módulo de A vale 4 unidades, el módulo de B es 3 unidades. Seguimos reemplazando, multiplicando 2 veces el módulo de A por el módulo de B, coseno del ángulo que hay entre los dos vectores, que es 143 grados. Desarrollando, da como resultado que el módulo del vector R o vector resultante es igual a 2,415 unidades. Unidades, esto se refiere a la longitud del vector resultante. ¿Y qué unidades podemos utilizar en longitudes? Pues metros, centímetros, kilómetros, decímetros, milímetros, etc. Esto representa unidades. Unidades de longitud. No van a poner acá kilogramos o toneladas, no. Son longitudes. El módulo de un vector es una longitud. Hemos desarrollado el primer punto que nos pedían, ¿no? Luego vamos a desarrollar o hallar el módulo del vector diferencia. Aplicamos también la ley de los cosenos. El vector diferencia es igual a, el vector A, menos el vector B. Queremos hallar el módulo, ¿verdad?, del vector diferencia.
o vector resta. No se les vaya a ocurrir también hacer lo siguiente, ¿no? Que reemplazar el 4 menos 3 es igual a una unidad. No se les vaya a ocurrir hacer eso, no. Para hallar el módulo de tanto el vector resultante suma o la vector resultante diferencia el módulo, tenemos que aplicar esta relación. Reemplazamos como lo hicimos acá. Vamos a reemplazar, solo que va a cambiar el signo, nada más. Reemplazando, vamos a obtener el módulo del vector diferencia es igual a 6,65 unidades de longitud. Ya se ha desarrollado el primer punto, que era el módulo de la suma de los dos vectores, y el otro, que era el módulo de la diferencia de los dos vectores. Cuando el primer punto es cuando ambos vectores se suman, hallar su módulo, y el segundo punto era cuando los vectores se restan, hallar su módulo de ese vector. Vamos a continuar con el tercer punto, que es el punto un poquito más difícil por ahí decirlo, ¿no? Que es hallar el ángulo que forma el vector suma y el vector diferencia con el eje X. Este vector, acá lo podemos observar, y este vector con el eje X. No he graficado aún el vector D, pero vamos a ver con respecto al eje X. En la siguiente figura, ustedes pueden observar que hemos trasladado el vector B hacia este lado. Primero vamos a ver el ángulo entre el vector R, este vector, y el eje X. Para ello nosotros nos vamos a ayudar mediante la ley de senos. Si ustedes vienen viendo los videos continuamente, entonces ya sabrán cómo va esto de la ley de senos. Pero para los que no han visto o es el primer video que ven, les voy a tratar de explicar de forma rápida. Estamos hablando de módulos de B, de R, el vector resultante es un módulo, y de A. Del vector A, del vector R y del vector B sus módulos. ¿Quién se le opone a B? Alfa se le opone a B, pues le ponemos como seno de alfa. A R, ¿quién se le opone? 37 grados. Entonces le ponemos seno de 37. Al módulo del vector A, ¿quién se le opone? Tita. Le agregamos un seno, así de sencillo, para explicar la ley de senos. Para este caso, nosotros solo vamos a utilizar esta relación, la primera, hasta aquí, nada más. Esto nos olvidamos porque no es necesario, con esto nos basta para hallar lo que nos piden. Continuando, seno de alfa, despejando, ya desarrollando esta relación, seno de alfa es igual a el módulo del vector B, seno de 37, lo hemos pasado a multiplicar acá, ustedes lo pueden observar, sobre el módulo del vector resultante, reemplazando 3, que es el módulo de B, seno de 37 sobre 2.415 unidades, bueno, aquí ya no lo he puesto, que es el módulo de R. Desarrollando, obtenemos que seno de alfa es igual a 0,7476, despejando alfa es igual a 48,38 grados. Ese es el ángulo que podemos observar en la figura alfa. Pero nosotros no queremos hallar alfa, nosotros queremos hallar el ángulo que forma el vector R con el eje X. Entonces, este ángulo es alfa más 37 grados. Ese es el ángulo que forma el vector R con el eje X. Alfa más 37. Ustedes pueden observar, allá he sumado 48 grados de alfa más 37 me da como resultado 85,38 grados. Ese es el ángulo que forma el vector R con el eje X. Ahora vamos a hallar el ángulo que forma el vector diferencia con el eje X. Continuando, el ángulo
entre el vector D y el eje X, observen el menos el vector B y acá es B. Cambia el sentido si le agregamos un menos al vector B. De nuevo, apoyándonos o ayudándonos de la ley de senos, el vector D, el módulo del vector D, ¿quién se le opone? Aquí pueden ustedes poner seno de 143 o seno de 37. Cualquiera de los dos es válido. Esto es igual a menos el vector B, el módulo del vector B entre barritas he puesto, que este tiene que ser positivo. Nosotros sabemos que módulos, una longitud es positiva. Seno de tita. Tita, el ángulo que se le opone al vector B. Reemplazando, seno de tita es igual a 3, que es el módulo del vector B, seno de 37, sobre 6,65, que es el módulo del vector D. Acá los he puesto, he ordenado, he borrado esta parte, ¿no? Como ustedes se habrán dado cuenta, he borrado para ponerlos, para continuar, y los resultados los he ido ordenando en este lado. Ahora, el ángulo θ es igual a 15,72 grados. Acá he puesto el ángulo θ porque ya se sabía que el vector A y el eje X forman 37 grados, ¿verdad? Pero no sabía cuánto formaba el vector D. Este vector D puede estar, vector diferencia puede estar más en este sentido, así graficado. Yo no sé cuánto es ese ángulo. Por eso he puesto θ, o bien θ lo hubiera puesto acá también, ¿verdad? Entre el eje X y el vector D, pero me pareció más conveniente ponerlo arriba. Ustedes pueden elegir cualquiera donde lo ponen el ángulo θ. ¿Ok? Ok, para mi forma de ver se me hizo más sencillo. Una vez hallado el ángulo θ, el valor, ahora queremos hallar este ángulo que forma D con X. Entonces, todo esto mide 37 grados. Imaginemos que este mide beta. Beta, entonces, tenemos que hacer que 37 grados menos θ es igual a beta. 37 menos θ, 37 menos 15,72, esto es igual a 21,28 grados. Eso es el valor de beta. ¿Ok? Y beta es el ángulo que forma el vector D con el eje. Continuando con teoría, casos particulares. Cuando nos piden allá la resultante máxima, resultante mínima. Resultante máxima se da al sumar dos vectores que forman un ángulo de 0 grados. Están en el mismo sentido, los dos vectores. La resultante máxima es igual a el vector A más el vector B, y eso se simplifica así como el vector resultante max. Resultante mínima se encuentra a partir de la suma de vectores, pero que su ángulo entre ellos es de 180. La suma de vectores. El ejemplo anterior logra los vectores anteriores. El vector B es negativo, ¿verdad? Porque está en sentido opuesto. Entonces, el ángulo que forma el vector A con el vector menos B es 180 grados. A esto se le conoce como resultante mínima y su forma de simplificarlo, o también con una D mínima. Cualquiera de las dos, como R, vector R mínimo o D mínimo. Cuando el ángulo es 90 grados. Para hallar su módulo es sencillo. Se coloca el módulo del vector A al cuadrado más B al cuadrado, y acá faltó 2AB coseno de θ, que es el ángulo entre estos dos vectores, ¿verdad? Más, ¿no? Pero coseno de 90, ¿cuánto es? Ustedes ya sabrán, es
0 grados. Entonces ya, ¿para qué ponerlo? ¿Verdad? Estos son vectores perpendiculares. Estos son todo lo que es los vectores, para que recuerden ustedes teoría, son vectores coplanares. Estos son paralelos. Este también es un vector paralelo. Este es un vector coplanar. Estos son vectores coplanares, están en un plano. Y este vector es perpendicular, forma 90 grados. Para facilitar los cálculos o para que ustedes hagan o resuelvan, imagínense que están en un examen y les piden calcular, ¿no? Hacer un cálculo, entonces ustedes mediante estas relaciones o formulitas ustedes la van a poder hacer en poco tiempo, ¿ok? A ver, cuando el módulo de los vectores A y B son iguales, ¿no? Me están hablando de módulo. Ojo aquí, módulo, no que el vector A y el vector B sean iguales, ¿no? Y entre ellos haya 90 grados, no. Porque acá pueden observar, el vector A va hacia arriba y el vector B va en sentido positivo del eje X. Pero estamos hablando de módulo. O sea, lo que mide el vector A y lo que mide el vector B son iguales. Su módulo. Entonces, cuando se cumple eso, tenemos que el vector resultante, bueno, acá es R, el vector resultante es igual a 2 veces raíz de 2. Cuando el vector A y el vector B son iguales. Cuando el módulo de los vectores son iguales y forman entre ellos 60 grados. Imaginemos, ¿no?, que tenemos el vector A y el vector B. Acá, vector B, módulo. Ojo acá. Entonces, el vector resultante, el módulo, es igual a raíz de 3. O también que R, el módulo del vector resultante, es igual a B raíz de 3. Como el vector B y el módulo, del vector B y el módulo del vector A son iguales. No estoy diciendo que el vector B es igual al vector A. No. Como acá tampoco. Ojo acá. Ojo. Son módulos. Lo que mide su tamaño del vector, por decirlo así. ¿Ok? Cuando los vectores son iguales y forman 120 grados. 120 grados entre estos dos vectores, el módulo del vector B. Bueno, acá ya he puesto que los vectores sean iguales, o puede ser que sea el vector A, ¿no? Acá el vector B, el módulo del vector B, acá es C, ¿no? Pero que midan lo mismo. Tanto el módulo del vector A como el módulo del vector B y el módulo del vector C miden lo mismo. Entonces, cuando el ángulo es 120, entonces en este caso la resultante es igual a 0. Pero tener en cuenta, estamos hablando acá de módulos. Módulos también. Acá lo mismo. El vector resultante en este caso es igual al módulo del vector A, o que el módulo del vector resultante R es igual a el módulo del vector B. Siempre se cumple eso. Bueno, ya se está alargando mucho el video. Por aquí lo vamos a dejar. Y si les gusta lo que estoy haciendo, pues me sentiría muy feliz si ustedes me apoyan con un like o lo comparten entre sus amigos para que aprendan, ¿no? Lo poco que yo sé, yo acá estoy para aprender de ustedes. Si en alguna parte de los videos yo me equivoco por algún error en sumar, por lo general yo me suelo equivocar, ¿no?, en sumar o restar, así cosas tontas, me suelo equivocar. Bueno, si me equivoco, pues coméntenlo y para corregirlo, o le escribiré un mensaje respondiendo cuál ha sido el error, ¿no? Pero acá estamos para aprender, tanto ustedes de lo poco que yo sé y yo aprender de ustedes. Ok, claro, siempre con respeto. Cuídense. Chau, chau.